Estimados hermanos, el martes anterior estuvimos meditando sobre la importancia que cada uno de nosotros como creyentes debemos de tener acerca de quién es Jesucristo. Y sabíamos y hablábamos de que Jesucristo es Dios. Y lo veíamos precisamente como una parte fundamental del creyente para defender nuestra fe. Y tomábamos como referencia lo que el cuarto evangelio del apóstol Juan nos hace ver en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y veíamos en todos estos versículos de Juan, que es uno de los evangelios más teológicos, importantísimos para la vida del creyente, en el cual veíamos la preexistencia de Dios. La preexistencia de Dios, que es el verbo. Y decíamos que el verbo es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Hablábamos de que el versículo 1 del Evangelio de Juan nos habla que en el principio, cuando hablamos del principio, decíamos que estamos refiriéndonos a la preexistencia del Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo está desde antes de la creación del mundo. O sea, porque nos dice el Evangelio que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? El verbo es nuestro Señor Jesucristo, que decíamos que el verbo es el logo o la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Y dice Juan que este era en el principio con Dios, dice. Y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Por Jesucristo. Y sin Él y sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin embargo vemos precisamente el estado de humillación cuando el apóstol Juan nos habla y que aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el apóstol. Cuando Cristo fue hecho carne, cuando Dios fue hecho carne, ahí vimos el estado de humillación que hizo y que habitó entre nosotros. Habitó como tú, como yo. Él tenía hambre, tenía sed, comía, tenía emociones. Jesucristo lloró, ¿verdad? O sea, por lo tanto, afirmamos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Había sus dos características, la característica divina y la característica humana. Y este estado, precisamente, cuando el verbo se hace carne y habitó entre nosotros, pero vimos la gloria, dice el apóstol, la gloria. Entonces, cuando vemos este tremendo mensaje, encontramos que este verbo, cuando se hace carne, Él se humilla. Y esa humillación hasta la muerte de cruz, como encontramos en Filipenses 2, 5, 8, que también lo veíamos en el martes anterior, dice que estando en esa condición de hombre, cuando Él estaba en esa condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hemos visto el estado de Cristo, su preexistencia, su estado de humillación, pero también en Filipenses vemos su obediencia, vemos su sufrimiento que tuvo hasta la muerte por la obediencia, porque Él tenía ya un plan definido para esta tierra. Ella tenía un plan, como igual cada uno de nosotros tiene un plan definido por Dios para su gloria. Y este sufrimiento hasta su muerte, dice que habla de la muerte de cruz. La muerte de la cruz era una de las muertes más tremendas en esa época, pero tenía que morir, porque era para que tenía que pasar cuando Jesucristo muere en la cruz y es sepultado. Ahí, en ese momento, cuando se da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es cuando termina su estado de humillación e inicia su estado de exaltación, porque Dios lo exaltó y dice que Él está sentado a la diestra del Padre.
Pero lo importante de esto es que cuando Jesucristo resucita, Jesucristo es las primicias de los que resucitan. Y esto es algo importante que nosotros como creyentes debemos de tener seguridad. Tenemos seguridad de que Jesucristo es Dios, pero tenemos seguridad de que Jesucristo es la primicia de los que resucitan. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento las primicias eran lo primero que salía de la cosecha. Por lo tanto, Él es el primero en que resucitó. Hubieron otras resucitaciones en el Antiguo Testamento, pero murieron. Pero es que Él habla de que Cristo resucita como las primicias. La resurrección de Cristo es precisamente que Él ha resucitado, dice Corintios 15:20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y Juan 1:4 nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero también Juan 11:25-26 nos dice lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y cierra nuestro Señor Jesucristo preguntando, ¿crees esto? ¿Crees esto? Eso significa que nosotros como creyentes tenemos que tener la seguridad de que Cristo murió, de que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo dice que Él es la primicia de los que han resucitado. Por lo tanto, si nosotros no creemos en la resurrección, entonces prácticamente no creemos que Jesucristo resucitó. Y es algo que es parte de nuestra fe. Creemos que Jesucristo es Dios. Así es que cuando alguien llegue a tu casa y toque y hable y diga, no, Jesucristo fue un profeta. Jesucristo fue Dios. Jesucristo resucitó de los muertos. Por lo tanto, si me preguntan o si te preguntan a ti, ¿tú crees en la resurrección? Claro que creo en la resurrección. Claro que creemos en la resurrección. Porque si no creemos en la resurrección, no creemos que Jesucristo resucitó. Y vana sería nuestra fe. Así es que, hermanos, son dos aspectos fundamentales que tenemos que atesorar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es que Jesucristo es Dios y que Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre. Dice, y está esperando que nosotros vivamos, y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que un día vamos a estar junto con Él, glorificando su nombre, glorificándolo a Él. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto? Oremos. Bendito Padre, mi Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra tú nos enseñas lo grandioso y de dónde está nuestra fe, Señor, y dónde debemos de tener nuestra confianza, Padre Celestial, y nuestra esperanza en tu amor, en tu sacrificio, en tu sangre en la cruz, Padre Celestial. Bendito sea, Señor. Cúbrenos, Señor, en estas situaciones difíciles que estamos viviendo como país. Te pido por todos mis hermanos, Señor, por toda tu iglesia diseminada en el mundo, por Iglesia Nazaret, por sus líderes, Señor, y por cada familia. Especialmente te pido, Señor, por todos esos padres, madres, hijos que han perdido a un ser querido por motivo de esta pandemia o por cualquier motivo, Señor. Te pido que tú los fortalezcas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén.